Bueno, muy buenos días a todos y a todas, jóvenes estudiantes de la Universidad de la Costa. Me presento, mi nombre es David Modesto Huete Hernández. Soy abogado, egresado de la Universidad Libre de Barranquilla, especialista en la Universidad del Norte en responsabilidad y seguro, magíster en Derecho y doctor en Derecho, egresado de la Universidad del Norte. Actualmente juez segundo promiscuo del circuito de Sabana Larga. Jóvenes, estoy haciendo esta actividad de esta manera el día de hoy. Voy a hacerla pregrabada porque tengo determinados inconvenientes para estar presencial durante alrededor de 1 o 2 horitas en el día de hoy por situaciones de carácter personal y para no incumplir con el compromiso que ya tenía programado con la doctora Marlis para la presentación de la clase el día de hoy. Vamos a trabajar técnicas probatorias dentro del proceso. Voy a iniciar hoy con una introducción frente a la teoría general de la prueba y aspectos que me interesan frente al tema. ¿Qué vamos a hacer durante estas sesiones con las que vamos a trabajar durante un par de semanas, los días sábados? La doctora Marlis me pidió que hiciera un módulo eminentemente práctico, no que fuera teórico. Sin embargo, necesito centrar unas bases teóricas que las voy a utilizar sobre todo en esta primera jornada, pero vamos a centrarnos sobre todo en una base eminentemente práctica. No voy a dictar una clase de derecho probatorio y de medios probatorios, sino que vamos a trabajar temas muy puntuales en la práctica sobre temas de pruebas y su incidencia al interior del proceso y sobre todo para poder desempeñarse por parte de ustedes en la práctica judicial. ¿Qué metodología vamos a utilizar? Voy a comenzar con esta sesión pregrabada, se la remito. Voy a dejar una actividad que la voy a montar dentro de la web en el grupo en el que aparecen unos materiales de estudio para que se desarrollen en grupos, preferiblemente grupos de 4 a 5 personas máximo. La intención es que puedan trabajarlo en grupo. Yo sé que se puede trabajar de manera individual y que hay personas que no les gusta mucho, pero me gustaría que lo hicieran en grupo y que sean grupos que vamos a trabajar durante todas las sesiones, porque vamos a trabajar demandas y contestaciones. Entonces pueden abrirse un grupito individual, el grupo general y unos grupitos pequeños donde van a hacer los estudios, cada quien en su casa, y se van mandando la información vía WhatsApp y con esos datos se van entre todos llevando a cabo la retroalimentación. Es importante el trabajo en grupo porque con el tema de la virtualidad les permite un contacto a ustedes como estudiantes que obviamente lo ideal es que se genere al interior del aula de clase, pero ante la imposibilidad que se genere al interior del aula de clase, también es posible que se lleve a cabo por fuera del aula y en escenarios digitales. La mejor manera de hacerlo es dentro o mediante las, dentro o mediante todo esto de las salas de chat y todo este tema digital y virtual. Entonces yo voy a presentar la sesión esta pregrabada. Vamos a tratar de hacerlo alrededor de 1 hora 45 minutos. Luego eso va a estar montado. Hacemos la sesión de ejercicios. Me voy a conectar de manera remota, en este caso porque voy a estar por fuera de la ciudad de Barranquilla. Les presento excusas, sinceramente, porque no puedo estar como debería estarlo sentado en mi oficina, en mi salón de clase, en mi salón, en mi oficina que tengo dispuesta para esto, sino que lo tengo que hacer de manera itinerante porque yo tengo que desplazarme a una ciudad distinta a Barranquilla, pero les insisto y les presento nuevamente excusas para no faltar a la clase que ya se encuentra programada y como existe todo un calendario, creo que es la metodología necesaria para evitar que se pierda la clase. Entonces, la sesión la reciben ustedes, la pueden ver, luego de que hagan el estudio, me conecto, resolvemos dudas, me hacen las preguntas y luego les voy a presentar otra nueva sesión pregrabada con unos ejercicios para volver a conectarme, resolver dudas y en ese punto ir interactuando. Entonces, si de la presentación existe algún tipo de duda, te agradezco que tomen nota y cuando yo reingrese nuevamente en las citas, en la hora, en el chat del grupo les colocaré, cuando yo ingrese nuevamente, vamos a resolver las dudas. Yo hago el compromiso de ustedes de estar conectados. Yo en cualquier momento, en el evento de que no esté, me conecto y les hablo, hola, ¿cómo están? Y podemos ir interactuando sobre el tema. ¿Vale? Esta primera parte del módulo, como les decía, que es muy teórica, va a iniciar con esta parte que se denomina como teoría general de la prueba.
pero no una teoría general de la prueba a la que normalmente nosotros nos acostumbramos. Voy a ir pasando un poco por alto eso y lo vamos a trabajar después, bueno, con la postre, hacemos incidencia más adelante frente al tema. Esta parte inicial de teoría de la prueba fue esta primera sesión que vamos a trabajar en este momento, la vamos a denominar naturaleza jurídica de las normas probatorias. Como eje central, quiero que tomamos en cuenta o que tomemos en consideración nuestro pilar fundamental y con el cual vamos a ejercer o vamos a transitar durante todo el desarrollo del módulo, que es el artículo 167 del Código General del Proceso. A partir de lo contemplado en el artículo 167 del Código General del Proceso es donde nosotros vamos a terminar todo el trasegar o todo el desarrollo de nuestro módulo. Miren, el artículo 167 es el pilar fundamental de toda la actividad probatoria, de todo lo que conlleva el razonamiento probatorio, la actividad en sentido general de incorporar pruebas, de controvertir pruebas, de aportar pruebas, es el porqué de la actividad probatoria. Partimos del artículo 167 y sobre todo cuando nos señala, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ya percibimos. De pronto, a nosotros nos enseñaron que el artículo 167 va muy de la mano con el principio del onus probandi, la carga de la prueba. Y a partir de ahí nos dijeron, cada quien prueba lo que le corresponde. Y bajo esa simplicidad, como que nosotros entendimos ante qué nos vamos a desarrollar. Oye, pero el artículo 167 tiene una complejidad mayor, un trasfondo filosófico mayor, y es, si lo entendemos de manera adecuada, el eje de toda la actividad que vamos a desarrollar. Mi objetivo general dentro de esta primera parte, y sobre todo con esta primera parte, entender por qué es importante, pero dentro del módulo es cómo aplicamos de manera adecuada el 167 durante toda la actividad probatoria. Porque es que, miren, ¿qué tenemos que probar? Si se los pregunto, o ustedes les preguntan, ¿qué probamos? Jóvenes, ¿qué se prueba? El artículo nos dice claramente, el supuesto de hecho. El supuesto de hecho. ¿Pero el supuesto de hecho de qué? Dice el artículo. De las normas. ¿Cuáles normas? Las que consagran el efecto jurídico que tú persigues. ¿A dónde? En la pretensión. El 167 nos está diciendo que tú necesariamente, cuando vas al proceso, lo que vas a perseguir es el cumplimiento de una pretensión consagrada dentro de una norma. Esa pretensión es el efecto o la consecuencia jurídica que está en la norma. ¿Y qué vas a probar tú? El supuesto de hecho. ¿De qué? De esa norma. Ojo que el eje central es la palabra norma, desde la concepción que él señala de que la norma es aquel juicio hipotético en el cual se deriva de una disposición una regla condicional que tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Si partimos de esta idea, o de esta noción norma, como aquella regla con una estructura condicional e hipotética, supuesto de hecho, más efecto o consecuencia jurídica, nosotros vamos a tratar de desarrollar en el proceso o identificar en el proceso normas. Normas que tengan esta estructura, supuesto de hecho o hipótesis y consecuencia jurídica. Acá yo lo que hice inicialmente es enseguida hablar de consecuencia jurídica y pretensión, supuesto de hecho y la actividad probatoria. Es muy importante que sepamos dónde estamos ubicados actualmente en el código. Yo entiendo que con la digitalidad existen unas nuevas maneras de aprender a manejar un código que nosotros, o por ejemplo yo en mi momento, que no soy tan viejo, tengo 35 años, pero yo me formé y todavía me gusta con el código en mano, los tengo, los manoseo, me gusta, los tengo virtuales y los utilizo como referencia para, por ejemplo, hacer una diapositiva o un proyecto, pero me gusta trabajar un código, me gusta manosear un código, me gusta saber dónde están todos y siempre trabajo con el mismo código. Es importante aprender a manejar códigos, no solamente para tener agilidad en el proceso. Yo soy de la tesis de que uno, en definitiva, no necesariamente tiene que aprenderse de memoria, aunque es posible aprenderse de memoria, claro que es posible,
Hay personas, aunque ustedes se lo digan en la mente de que no, es imposible aprendérselo como para hacerse sentir bien, ah, eso no se lo aprende nadie, no, sí es falso, sí se lo pueden aprender, que nos cuesta, pero es posible aprendérselo de memoria. Entonces, como no lo podemos aprender de memoria, vamos a intentar entenderlo, darle un sentido lógico, saber cómo se desarrolla, saber cuál es la intención del legislador. Y para eso hay algo muy importante que es entender la ubicación de las reglas en el código. Y eso nos va a dar un entendimiento de la manera en cómo se verifica el carácter subyacente o el sentido que subyace a las reglas detrás del derecho. Entonces, bajo esa idea podemos asumir inicialmente que el Código General del Proceso está dividido en 5 grandes libros, en el que comenzamos con los que participan dentro de la conversación. Dentro de mi visión, el proceso se lleva a cabo mediante un diálogo, una actividad comunicativa en el que existen varios sujetos interactuando con uno que se denomina juez, y lo que se busca es resolver una situación que se dio dentro del mundo de la vida al interior de un canal de comunicación que se denomina proceso. Pero vale, este no es el momento para llevarlo a cabo, pero lo podemos trabajar de esa manera. Hey, mira, hay 2 personas hablando. Al interior hay un tercero que se encarga de mediar en la conversación, y esta conversación tiene como objetivo solucionar un conflicto que se ve en la sociedad. El proceso es el canal, es como cuando tú tienes 2 vasitos conectados por una línea y cada uno se comunica, unos hablan y otros escuchan. Ese es el proceso, imaginémoslo así. Y ese canal de comunicación tiene los vasitos, la línea y un interlocutor intermedio que va a permitir determinar cómo se lleva a cabo el diálogo que se realiza. El código funciona así, tiene entonces unas partes que lo dividen. Es importante entender las partes para saber en dónde estamos ubicados. El proceso está dividido entonces en el primer libro por los que participan en la conversación, que van a ser los sujetos procesales. Entonces, aquí ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar al juez, vamos a encontrar a las partes, vamos a encontrar a los terceros, vamos a encontrar los auxiliares de justicia y todo esto. Es decir, los que participan dentro de esta conversación que les estoy haciendo referencia yo como el diálogo. El segundo libro hace referencia al acto procesal. Los actos procesales vienen a ser, los actos procesales vienen a ser la manera en cómo nosotros nos comunicamos. Es decir, un acto del habla. Hola, me llamo David. Esto es un acto del habla. Te demando, solicito que me entregues la patria potestad del niño. Esto es un acto procesal. Entonces, asimile el acto dialógico y el acto procesal como actos de comunicación. De esta manera, los dos van a tener ese tipo de equivalencia. Nosotros vamos a ubicarnos dentro del libro segundo, que es el acto procesal. Luego en el libro tercero, donde están los procesos, seguimos con las medidas cautelares, libro cuarto, y en el quinto las cuestiones varias. Fíjense que cuando les digo que nos ubicamos dentro del libro segundo, lo hago para decirles que ya hemos identificado todos los sujetos que intervienen dentro de la relación procesal o dentro de la relación dialógica denominada proceso, y estamos dentro de una parte en la que nos van a establecer unas reglas generales o que nos describen cómo se lleva a cabo esta intervención. Y más adelante, en el tercero, el proceso nos va a explicar las reglas puntuales y específicas de acuerdo al tipo de situación que entra a resolverse dentro del mundo de la vida, y eso es lo que se encuentra dentro del libro tercero, que se denomina procesos. Al estar ubicados dentro del libro segundo, comenzamos a darnos cuenta de que enquistado en toda la mitad, en las secciones, que puntualmente en la tercera, a partir del artículo 164 hasta el 277, vamos a encontrar la regulación relacionada con los medios de prueba. Entonces, comenzamos inicialmente en la sección primera con el objeto del proceso, donde encontramos la demanda. En la sección segunda vamos a encontrar las reglas generales de procedimiento. Luego tenemos acá todo lo relacionado con el libro de pruebas, y seguimos más adelante con las providencias del juez y su notificación dentro de toda esta libro segundo. El libro de pruebas, que no es un libro como tal, sino una sección dentro de un libro, es en materia procesal una de las pocas regulaciones que existe en materia de pruebas, porque tenemos de manera autónoma fundamentalmente la civil y la penal, porque lo que es dentro de la jurisdicción ordinaria, el derecho laboral, y dentro de la contenciosa, el derecho contencioso administrativo, se nutren en las discusiones en materia probatoria con lo que se encuentra contemplado en el Código General del Proceso. Quiere decir que la regulación distinta o la otra regulación en materia probatoria fuerte es la procesal penal,
Y aparte entonces de la procesal penal tenemos la otra regulación fuerte, que es la que se encuentra contemplada en el Código General del Proceso. Entonces, a pesar de que hay algún tipo de regulación dispersa en el contencioso y en el laboral, en temas de medios de prueba, realmente el núcleo o sobre lo que gira el derecho probatorio frente a estas grandes experticias que en derecho disciplinario también se aplica, la tenemos en materia de procesal civil. Por lo tanto, el Código General de Proceso viene siendo como el eje donde gira toda la actividad probatoria o todas las regulaciones probatorias que se van a desarrollar dentro de los otros ámbitos de estudio o dentro de las otras materias de estudio. Es decir, tenemos como punto de partida el Código General de Proceso, de ahí la importancia o donde ahí relieva la importancia de entender todo este tema del derecho probatorio en materia procesal civil. Bueno, la intención es que pueda, para poder ubicarse con esto, porque entiendo que son estudiantes recién egresados, y la intención del módulo es no tanto como profesionalizarse, no es un diplomado destinado a profesionalizarse cuando sí lo es, cuando vamos a tener competencias para ello, pero sobre todo es un diplomado destinado a refrescar previo a graduarme, de lo que oferta la universidad. Entonces, por eso hago esta relación, esta referencia, para que sepamos que estamos trabajando, porque de pronto lo trabajamos ya hace tiempo y no lo tenemos con correcta o perfecta claridad. Necesitamos como refrescar o tener muy puntual estos temas y por eso considero de que debe tenerse mucha puntualidad frente a eso. Bueno, miren, cuando nosotros hablamos del 167, nosotros vamos a ver que en la actividad probatoria vamos a estar dentro de una controversia que debe decidir el juez al interior de un proceso, que existen unas normas en las que juega un papel fundamental los hechos que deben entenderse como se los establecí previamente, supuestos de hecho, supuestos de hecho, porque lo que debemos probar realmente son los supuestos de hecho. Ahora, se pueden o pueden existir hechos operativos al interior del proceso que tienen como finalidad no determinar la consecuencia, sino ubicar al juez en torno a esos hechos relevantes que vamos a utilizar para probar. Miren que ya estoy utilizando unos términos más complejos, porque le estoy hablando de hechos operativos, de supuesto de hechos jurídicamente relevantes, de consecuencias jurídicas. Y de pronto van a ser conceptos que no han utilizado previamente o con los que no están afianzados completamente o familiarizados completamente de manera previa porque sus programas de formación no tenían esos enfoques. Yo me he dado cuenta de algo. Yo me he dado cuenta, pues en mi momento, que los programas de derecho probatorio van más bien encaminados como al estudio de medios de prueba y hacer un barrido del código, pero no al trasfondo filosófico que existe respecto de ellos. Por ejemplo, lo que les acabo de plantear de entender la sinergia del artículo 167, de entender cómo funciona un hecho operativo, de entender qué es un hecho jurídicamente relevante. Y esto todo es importante dentro de la práctica judicial. Yo, David Huete, yo me he dedicado mucho a todos los temas de razonamiento jurídico y trabajo proceso porque me interesa aplicar el razonamiento jurídico y considero que el razonamiento jurídico se ha alejado un poco o se nutre de la filosofía, pero no vuelve a él. Es decir, es trabajar la argumentación. Ustedes pueden consultar dentro de Google, coloca mi nombre, David Modesto Huete Hernández. Tengo varias publicaciones, recientemente publicó un libro que es mi tesis doctoral, El mínimo argumental de la decisión judicial. Recientemente también se publicó un libro que fui editor sobre teoría comunicacional, que me gusta mucho, esa idea habermasiana de la comunicación, que tenemos como gran exponente en Colombia el profesor Oscar Mejía Quintana, que admiro mucho, que fue mi profesor. Y me he dado cuenta que la argumentación, el análisis de la teoría del derecho como base fundamental, nutre la argumentación jurídica, pero los debates de argumentación no entran necesariamente a nutrir la teoría del derecho. Quiere decir que la argumentación no es una herramienta diseñada para la teoría del derecho, sino para el proceso. Y el destino de la argumentación es el proceso. Entonces, desde esa idea o bajo esa perspectiva, lo que he tratado de imbuir dentro del proceso son todas estas discusiones propias de la teoría de la argumentación jurídica. Entonces, miren,
Como les dije, el proceso se encuentra formado por normas que determinan los hechos que se requieren para satisfacer las controversias en los que ellos se basan. En ese sentido, los hechos son el presupuesto para la aplicación de las normas que contienen los derechos que se discuten en el caso concreto. ¿Vale? Hechos, normas, proceso. Vamos a entrar dentro de la actividad. Pero ya ustedes me dirán, no, ya el profesor lleva creo que 15, 20 minutos hablándome de ideas filosóficas y de pronto ustedes van a pensar como pensaba un jefe mío en su momento. La filosofía lo que hace es que lo enreda todo. Pues yo no creo eso. Yo creo que la filosofía, todo lo contrario, lo que hace es que nos otorga herramientas para solucionar los conflictos de una manera distinta al aplicador autómata. Yo me imagino el derecho, del principio me lo imaginé, como cuando ustedes van a donde un mecánico. Esos mecánicos formados en las calles, que aprenden del uno y del otro, y que tú le dices, miércoles se me varó el carro. Y ellos vienen, no tiene nada. Franco es un tornillo, le mueven aquí, escucharon y se arregló. Y tú le preguntas, ¿qué pasó? Se arregló. Era una cosa que tenían floja ahí. Pero el ingeniero mecánico te va a decir, o el que estudió y se formó te va a decir, lo que pasa es que al yo cerrar ese tornillo con esa dirección en ese punto, lo que hago es que evito que la fuga que va por este lado deje de generar la presión que necesito que generara y al generarse la presión, yo puedo lograr que el carro encienda. Miren que son explicaciones distintas. Es hablar de manera distinta, es un desnivel. La filosofía del derecho, la teoría de la argumentación, es importante para esto. ¿Por qué? Porque es una herramienta. Yo pienso el derecho como una competencia en la que, por ejemplo, ustedes van a participar en un triatlón y les dicen, bueno, vale, este triatlón tiene 3 disciplinas. La meta se encuentra allá. El que gane o el que llegue primero gana. ¿Qué tienen que hacer? Hay 3 ejercicios: bicicleta, correr y nadar. Escoge 2. El que llegue primero a la meta, gana. Ustedes cuando van a entrar en esa competencia, miren esa palabra, competencia, van a mirar ustedes cuáles son las capacidades que tienen para cumplir con la competencia. Y de acuerdo a esas capacidades, ustedes escogerán 2 de los 3. No, yo soy buen nadador, vas a nadar. Buen corredor, vas a correr. Bueno en bicicleta, vas a ir en bicicleta. Dependiendo de lo que tú tienes, vas a escoger. Así funciona el derecho. El derecho te termina imponiendo competencias a las cuales tú tienes que prepararte. Y de acuerdo a esas competencias, te vas a desempeñar dentro del mundo jurídico. Quiere decir que si no tienes las competencias, no vas a poder desempeñarte al interior del mundo jurídico, por la razón o por esa potísima razón. Déjenme un segundito por acá. Bueno, ¿por qué es importante lo que previamente les acabo de señalar? Porque es importante decirles que tienen que prepararse para distintos tipos de consecuencias. Porque cuando nosotros vamos a trabajar en materia probatoria, cuando nosotros vamos a trabajar en materia probatoria, tenemos que entender que tenemos que tener competencias distintas, no a la del solo aplicador del derecho, porque el derecho probatorio tiene una sinergia diferente a la de, por ejemplo, el estudio del derecho privado o a la de, por ejemplo, la del estudio del derecho procesal. Teniendo en cuenta que existen estas competencias distintas,
que fluyen al interior del proceso, yo tengo que saber cómo voy a desempeñarme al interior de esto. Y con base en eso, yo me voy a preparar. Miren, es el así con la competencia que les establecía o que les planteaba frente a, que les establecía o que les planteaba frente al tema del triatlón. Ustedes les dijeron hoy que van a estar dentro de un triatlón. Y con base en ese dicho del triatlón, entonces ustedes van a prepararse, ¿cierto? Tengo que hacer dos, tengo que volverme muy fuerte en esas dos, porque yo me voy a enfrentar a esas dos competencias. Entonces, así les digo yo a ustedes, ustedes en materia de derecho, ustedes se van a enfrentar a unas competencias distintas. Y el derecho probatorio tiene esa característica, que es que en el derecho probatorio ustedes no se van a enfrentar únicamente a normas jurídicas o van a tomar como herramienta únicamente aquella propia que se utiliza en el derecho, porque en materia probatoria ustedes tienen que enfrentarse a un conocimiento que se denomina epistemológico. Ustedes van a tener que enfrentarse a un conocimiento que se denomina epistemológico, que es aquel mediante el cual ustedes aprenden a trabajar con el conocimiento, con la percepción, con situaciones de la vida. No es lo mismo decir, no es lo mismo utilizar los ojos para ver si esa persona disparó el arma que utilizar la mente para saber si ese artículo se interpreta de una manera distinta a la otra. Aquí hay una gran diferencia. Por eso es que les estoy tratando de hacer toda esta introducción de preparación de mensaje, decirles, hey, hay situaciones distintas al interior del proceso, unas jurídicas y otras epistemológicas. Y ustedes no pueden utilizar la misma competencia, las mismas capacidades para entrar a trabajar dentro del mundo jurídico que las que utilizan para entrar a trabajar dentro del mundo probatorio. Tú no puedes nadar con una bicicleta, ¿vale? Tú no puedes, tú no puedes manejar bicicleta sin una bicicleta. Tú no puedes correr con una bicicleta. Cada cosa con cada cosa. Cada experticia con cada capacidad. Cada competencia con cada herramienta. Entonces, si tenemos herramientas distintas, tenemos que aprender a utilizarlas para la competencia adecuada. Y lo primero que les estoy planteando es que no es lo mismo decir que en el proceso de pertenencia debe entenderse el corpus de la siguiente manera, como que eso que está aconteciendo en el mundo es corpus, ¿vale? Eso que estoy viendo es una expresión del corpus o es una expresión del animus en un proceso de declaración de pertenencia. O no es lo mismo decir que el perjuicio es todo menoscabo que percibe una persona en su persona o en sus bienes, que decir que ese golpe que sufriste o que esa agua que sabe en Barranquilla o feo es un perjuicio o es un daño. Vale. Entonces, y te genera un perjuicio. No es lo mismo la acreditación, la aprehensión epistemológica de los hechos, la visión de los hechos, la aprehensión de los hechos, que la aplicación de las normas jurídicas. Entonces, desde esa perspectiva, lo que nosotros comenzamos a darnos cuenta y comenzamos a ir atrás dentro de aquellos planes de formación en teoría del derecho que inicialmente comienzan en la teoría analítica con Hart, que uno de los principales exponentes de la teoría analítica era decir, hey, miren, las normas jurídicas no son iguales, hay normas primarias y normas secundarias. Las normas primarias establecen derechos y obligaciones, en la secundaria tenemos la norma de cambio, la norma de adjudicación, la regla de reconocimiento. Fíjate que la regla de reconocimiento lo que nos dice es que pertenece al sistema. La de cambio es la que nos dice cómo modificamos el sistema. Y la de adjudicación es la que nos dice cómo le otorgamos los derechos a las personas de acuerdo con las normas primarias. Pero es distinto identificar una regla que establece derechos y obligaciones a una regla de adjudicación, una regla de cambio. Distinto un proceso judicial a un proceso legislativo. Y es distinto porque son competencias distintas. Desde esa perspectiva, desde esa idea de naturaleza jurídica distintas, categorías analíticas distintas, vienen autores, por ejemplo, como Jordi Ferrer Bertrán, que vamos a trabajar mucho, Michele Tarufo, que vamos a trabajar,
También Manuel Atienza en Universidad de Alicante, con Juan Ruiz Manero, que tiene una obra muy buena sobre todo este tema de las clasificaciones de categorías normativas, comienzan a decir, miren, estas clasificaciones iniciales, porque la primera discusión en teoría analítica fuerte fue frente a la naturaleza jurídica de las reglas, y generó la discusión hardworking y en la que mediaba Alexi, principalmente para decir que no hay que aparte de normas primarias y secundarias están los principios. Bueno, vale, sí, normas primarias, secundarias y principios, porque en definitiva Hart terminó diciendo, es que yo nunca voy a decir que habían principios, sí los dije, lo que pasa es que no los coloqué como una categoría, yo hablé de directrices en el postscriptum, lo aclaró, esos son la mismo que habla de working de principios, y esa discrecionalidad a la que me refiero es una discrecionalidad mediada por esas directrices. Yo nunca hablé de que el juez discrecional era un juez arbitrario, como Dworkin quiere hablar o decir de mí. Vale, bien, listo. Bacana la discusión, chévere y todo. Pero lo que trata de hacer, por ejemplo, Jordi Ferrer Beltrán, es decir, sí, perfecto. Normas primarias, normas secundarias. Pero espérate, que no solamente tenemos normas jurídicas al interior del proceso, tenemos normas con categorías distintas a las jurídicas y que hacen que nosotros no podamos ser unos meros aplicadores del derecho o unos aplicadores que utilizamos el derecho a partir de reglas del derecho, porque también tenemos que utilizar reglas de la epistemología, de la aprehensión del conocimiento, porque esas también están en el interior del proceso. Sí, señores, dense cuenta de que hay algo que les falta en su proceso de formación y que es demasiado relevante y que es demasiado importante, porque es que si no tienen ese conocimiento en cuenta esos aspectos, no van a poder seguir adelante. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos llevar a cabo esta clasificación. Jordi Ferrer establece que existen tres tipos de reglas jurídicas que inciden dentro de la actividad probatoria y plantea que existen reglas que versan sobre la actividad probatoria, reglas que versan sobre los medios de prueba y reglas sobre la prueba. Esta clasificación hace o es relacionada con las reglas jurídicas, más no con las reglas epistemológicas. Entonces, partamos del presupuesto, dos tipos de reglas, jurídicas y epistemológicas. Las jurídicas se van a clasificar como aquellas que versan sobre la actividad probatoria, aquellas que versan sobre los medios de prueba y aquellas que versan sobre eh, el resultado probatorio. Bueno, partiendo de esa clasificación, vamos a tomar en consideración lo siguiente. Las reglas que versan sobre actividad probatoria incluyen reglas que establecen el inicio y el final de la fase de prueba en el proceso, las formas para practicar la iniciativa, para practicar la prueba, la iniciativa de la actividad probatoria. Es a partir de estas que se puede identificar, por ejemplo, cuáles pruebas han ingresado al proceso de manera irregular, por lo tanto no deben apreciarse, cuáles son ilícitas, cuáles son ilegales, cuáles han vulnerado derechos fundamentales. Es distinto a esa regla que nos establece la actividad probatoria, aquellas reglas que, por ejemplo, nos regulan los medios de prueba. Estas se cargan de identificar, por ejemplo, qué es un documento, por ejemplo, qué es la prueba pericial, por ejemplo, qué es un testimonio. Es distinto a aquella que te dice que debemos presentar la prueba pericial
en la demanda o al momento de contestarla. Es una regla que regula la actividad probatoria, distinta a la que establecerá la de los medios de prueba. Y reglas sobre el resultado probatorio que nos establecen, por ejemplo, cómo debe valorarse una prueba, qué mérito de convencimiento debe tener una prueba, y existen dentro de esto reglas de libre valoración de la prueba y reglas de prueba legal. El código, sobre todo, va a tener en cuenta todas estas reglas jurídicas. Ustedes no van a encontrar reglas epistemológicas dentro de una compilación de reglas jurídicas como lo es un código. Reglas epistemológicas van a utilizarse o van a tomarse en consideración para retroalimentar de pronto, sobre todo, reglas sobre el resultado probatorio. Pero nos van a decir, ojo, esto tiene que tomarse en cuenta de esta manera o de esta otra manera. Pero son distintas las reglas que regulan la actividad probatoria. En síntesis, nosotros podemos hacer el siguiente mapa. Pensemos, dentro del derecho tenemos un nivel jurídico o haciendo una categorización de reglas distintas, y esto muy de cara a lo que vamos a trabajar más adelante, que es el recurso de cassación. Reglas jurídicas, por ejemplo, aquello que nos dice dentro del proceso de declaración de pertenencia debe acreditarse el ánimos, el corpus y la posesión pacífica por un término de 10 años. Una regla jurídica. Una regla probatoria va a decir está aprobado. ¿Qué? Una regla procedimental que nos va a decir el artículo 377 del Código General de Proceso, creo que es 377, 73, 5, 377, nos habla del proceso de declaración de pertenencia y nos dice, debe fijarse una valla en un lugar visible bajo las siguientes condiciones. Son reglas de naturaleza jurídica distinta. Reglas probatorias, jurídicas probatorias, porque hay epistemológicas probatorias y jurídicas probatorias, van a estar dentro de esta clasificación. Medios de prueba, que nos va a decir forma de practicarlas y conceptos. Actividad probatoria, carga, inicio, final y pruebas de oficio. Razonamiento probatorio, pruebas que establecen tarifa legal, como por ejemplo aquella prueba que nos dice, hay una prueba que nos dice que no se podrá, no es tarifa legal, por ejemplo, la prueba del estado civil es solemne, solamente se puede demostrar con el estado civil. O reglas de libre apreciación de la prueba, que nos dice las pruebas se apreciarán de manera conjunta, teniendo en cuenta las reglas de la experiencia, la lógica y la sana crítica. Todas estas reglas son distintas y establecen momentos distintos dentro de la valoración probatoria. Ustedes ahora me dicen, pero profesor, ¿por qué estamos encaminados en esta diferencia? Porque, por ejemplo, y lo vamos a ver en la siguiente sesión, el estudio del recurso de casación depende de esta diferenciación. ¿Qué vamos a hacer ahora, jóvenes? Con esta introducción que acabo de hacer, yo quiero ahora, para poder hacer un barrido inicial frente a todo este estudio que acabamos de trabajar, que nosotros comencemos a manosear el código a partir del artículo 164 hasta el artículo 277. Un grupo de 5 nos vamos a reunir. Les voy a dejar 3 lecturas. Creo que son una de Jordi Ferrer, una de Michele Tarufo y una sentencia. Esas lecturas las van a utilizar para concatenar lo que trabajé ahora y a partir de eso reafirmar ese conocimiento. Vamos a hacer un cuadro. Regla que regula la actividad probatoria, carga, inicio, final, pruebas de oficio. Medios de prueba, conceptos, formas de practicarla. Razonamiento probatorio, tarifa legal, libre apreciación de la prueba. Ese cuadro que ustedes van a crear, van a ir ubicando artículo por artículo del código y me van a decir en qué punto lo ubicaron. Entonces, luego de esto, yo creo que van a tomarse 1 o 2 horas para poder hacer el ejercicio de manera adecuada, porque la lectura más el estudio pueden dividirse los artículos, mirar, trabaja tú de aquí a acá, trabaja este acá, y luego se los comparten ustedes mismos. Luego yo retroalimento, llamo, pregunto, y ustedes me van diciendo qué dudas tienen frente a determinados artículos, en qué parte lo ubicaron, y vamos viendo en qué parte lo podemos ubicar. Entonces, de acuerdo con eso, vamos a ir, el objetivo de la actividad es ubicarnos dentro del código, hacer un barrido sobre la estructura de todas las reglas probatorias para poder ubicarlas dentro de la naturaleza jurídica que tienen cada uno. Entonces, con esto culminamos la primera sesión y luego, como les dije, yo me conectaré y retroalimentaré, pregunto dudas, ¿tienen algún tipo de dudas?
hacemos esta parte y enseguida voy tomando, porque tengo que tomar notas frente a las participaciones de los grupos, voy tomando para al final no tener que evaluar de ningún tipo. Entonces, esos jóvenes, les agradezco esta primera parte y vamos en ese orden desarrollando. Gracias.